En esta palabra, Pablo se lanza fuertemente contra el fundamento de nuestra cultura. Sí, porque nuestra cultura nos ha enseñado a esconder nuestras debilidades y a exhibir nuestras fortalezas. Toda persona que intenta lograr algo, toda persona que intenta ganar campo, ganar espacio dentro de nuestra sociedad, lo hace a través de la exhibición de sus fortalezas y el ocultamiento de sus debilidades. Pero ¿puede imaginarse a alguien diciendo que la debilidad es la mejor de sus fortalezas? En un mundo tan competitivo, en un mundo donde es importante mostrarse como el más fuerte, no podemos imaginarnos a una persona, o no podemos imaginarnos a una marca, no podemos imaginarnos a una institución diciendo que lo más fuerte de ellos son precisamente sus debilidades. El apóstol Pablo dice: yo me gozo, me jacto de mis debilidades, de las afrentas que recibo, de las necesidades que tengo, de las persecuciones y de las angustias, porque esas son mis mayores fortalezas. Una vez más, nos encontramos ante la paradoja de los principios del reino de Dios, porque parece que todo estuviera al revés. Pareciera que en el reino de Dios todo funcionara completamente contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados. Nuestras debilidades son nuestras mayores fortalezas. Dice: me gozo, me jacto, me enorgullezco de las cosas en las cuales soy débil. Parece hasta un poco masoquista de parte del apóstol decir que él se goza cuando está sufriendo, que él se goza cuando le están pasando cosas malas o cuando queda expuesto ante sus debilidades más profundas. Pero lo cierto es que lo hace y nos lleva a preguntarnos: ¿por qué el apóstol diría algo así? ¿Por qué exhibir su debilidad como su mayor fortaleza? Porque si alguien tenía algo de qué jactarse, si alguien tenía algo de qué enorgullecerse, era precisamente este hombre. En otra de sus cartas, Pablo hace un recuento de todo su currículum vitae, ¿verdad? Y presenta todas las escuelas donde él estudió, la línea, el linaje de donde él venía, todas las cosas que él había logrado, las posiciones. Sin embargo, dice que todas estas cosas que para nosotros pudieran ser nuestra mejor carta de presentación, ¿verdad? Porque a quienes nos gusta presentarnos con todos nuestros títulos, con todos nuestros logros, con todas nuestras fortalezas por delante, pero no presentamos nuestras debilidades. Esas las escondemos, ¿verdad? Y pretendemos que nadie las note. Pero el apóstol Pablo hace todo lo contrario. Cuando él hace un recuento de todas las cosas que pudieran presentarlo como alguien fuerte, dice: todas estas cosas las tengo por basura. Paz de Cristo, hermano. Qué raro, ¿verdad? Qué extraño. Qué cosa tan extraña esta actitud del apóstol, que hablando de sus fortalezas como humano, como persona, las llama basura o cosas que no vale la pena ni siquiera mencionar. Pero cuando habla de sus debilidades, cuando habla de aquellas cosas con las cuales él batalla, con las cuales él lucha dentro y fuera de su cuerpo, dice: en estas son en las que yo me jacto. Imagínense llegando a una oficina de reclutamiento, ¿verdad? A un lugar, a la oficina de recursos humanos de una empresa, y en vez de llevar todos sus diplomas y todos sus certificados y todas sus credenciales, usted llega diciéndole a la persona que lo va a entrevistar todas sus debilidades, todas sus partes débiles, difíciles, oscuras de su vida. Cosa extraña, cosa rara, al menos en el mundo en el que nosotros vivimos. Sin embargo, en el reino de Dios, nuestras debilidades se vuelven nuestras mayores fortalezas. Por eso Pablo hace esta inversión, por eso Pablo hace, ¿verdad?, este volteo de sus prioridades, este volteo
de las cosas que él considera importantes, porque él sabía que Dios tiene un propósito en todas esas cosas difíciles y dolorosas de nuestra vida. Pablo tuvo muchas experiencias complicadas, entre ellas una enfermedad crónica a la que se refirió como un aguijón en la carne. La palabra nos enseña que cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, dice que aquella luz que lo derribó, que lo tiró en tierra, lo dejó ciego. Después la historia nos relata que Ananías, el hombre que fue a orar por él, dice que oró y que de sus ojos comenzaron a caer como escamas y que recuperó la vista. Pero los historiadores dicen que ya nunca volvió a tener la misma vista que antes. Desde ese tiempo Pablo sufría de una enfermedad, de una infección en sus ojos que producía suciedad, producía pus desde sus ojos continuamente. Tenía que estarse limpiando, tenía que estarse haciendo curaciones. Y dice que muchas veces, la palabra del Señor dice que 3 veces Pablo le pide al Señor. En 3 ocasiones dice Pablo, le he pedido al Señor que me sane, que me quite esta infección de mis ojos, que me quite esto que se ve tan grotesco, eso que se veía tan feo, ¿verdad? Tan sucio. Y aquel hombre que había orado por personas que estaban muy enfermas, al borde de la muerte, y que Dios las había sanado poderosamente, que había sido testigo de milagros extraordinarios, nunca fue sanado. Paz de Cristo, hermano. Yo me imagino, no sé, la situación que vivía el apóstol con esta situación, con esta enfermedad que él estaba padeciendo. Y cómo le pedía al Señor continuamente que le sanara, y la respuesta de Dios siempre era la misma: que mi gracia sea suficiente. Porque no debe haber sido algo nada agradable, no debe haber sido nada sencillo presentarse ante las personas y que lo vieran con sus ojos emanando pus de sus cuencas, que lo vieran con sus ojos llenos de suciedad, llenos de infección. No era algo sencillo. Y tal vez Pablo, acostumbrado a presentarse delante de grandes personalidades, se codeaba con la crema innata de Israel por sus nombramientos. Ahora era un hombre que batallaba para dar la cara ante las personas por aquel defecto físico que él padecía. Él decía: Señor, ¿cómo quieres que yo vaya a hablarle a los gobernantes, a los reyes, a los principales, si tengo este aguijón en mi carne, esto que no me permite presentarme con toda la libertad que yo quisiera, porque esto me limita? Y el Señor le decía a Pablo: bástate mi gracia. Con mi gracia es suficiente. No necesitas que yo te quite esa infección. No necesitas que yo te sane de tus ojos para que tú puedas presentarte ante las personas. Mi gracia, mi espíritu, la unción que yo he puesto sobre ti es suficiente para que te pongas de pie delante de todos los hombres y hables de mi palabra. Cada momento difícil en nuestra vida, hermano, cada enfermedad, cada afrenta, cada necesidad, cada angustia, cada persecución de la que nosotros pudiéramos ser víctimas, es una oportunidad para que Dios manifieste su gracia suficiente en nosotros. Porque estamos acostumbrados a estar completos. Estamos acostumbrados a que yo debo de estar completo, nada me debe de faltar para entonces poder hacer las cosas, para entonces poder pararme delante de las personas. Tengo que estar completo, tengo que tenerlo todo, tengo que estar completamente bien, porque confiamos bastante en nuestras fuerzas. Pero el Señor hoy nos está diciendo: la gracia que yo he puesto sobre ti debe ser suficiente para que tú seas la persona que yo quiero que seas. Porque soy yo quien debe ser glorificado. Porque la gloria no debe ser del vaso, sino de aquel que lo hizo. Mi gracia es suficiente para ti. Mi amor, mi misericordia
te permitirán seguir adelante sin importar las circunstancias de tu vida. Cada momento difícil que pasamos, cada circunstancia es una oportunidad que Dios quiere aprovechar para glorificarse en ti. Cuando no podíamos, nosotros como familia pasamos un momento difícil, un tiempo muy difícil, y ya lo he platicado algunas veces, pero es una experiencia que Dios puso en nuestra vida para que nosotros descubriéramos la magnificencia de Dios. Muchos saben aquí cuánto batallamos para concebir a nuestra hija, y era algo que no podíamos controlar. Iba continuamente a la presencia de Dios y le decía: Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Me sentía impotente. Me recuerdo a mí mismo en la madrugada dando vueltas por la sala de la casa y diciéndole: Señor, me siento impotente, ya no sé qué hacer. Ya no sé, porque es algo que va fuera de nuestra naturaleza. Hemos intentado todo lo que hemos podido y aún así no logramos tener familia. Y me sentía completamente impotente, pensando, investigando todos los días qué se podía hacer, qué cosas comer, bueno, un montón de cosas. Pero no fue hasta que nos declaramos indefensos ante la situación delante de Dios, y Él nos mostró que aún por encima de nuestros esfuerzos humanos, Él puede hacer las cosas a su manera y en su tiempo. Hace unas semanas atrás, la mayoría de ustedes conoce esta historia, Dios volvió a meternos y estamos viviendo otra vez un proceso en el cual a veces nos sentimos muy impotentes, a veces nos sentimos desesperados, porque quisiéramos hacer más, porque quisiéramos encontrar la manera, y nos encontramos muchas veces preguntándonos: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque ahora no tenemos casa, porque perdimos nuestra casa en un incendio. Y nos encontramos mucho preguntándonos: ¿cómo le hacemos? Y muchas veces me despierto en la madrugada y le digo: Señor, ¿qué voy a hacer? Necesito darle una casa a mi esposa, a mi hija, y no sé cómo voy a hacerle. Saco cuentas, trato de ver algunas opciones, trato de imaginar algunas cosas que yo pudiera hacer, pero la realidad es que siempre venimos a caer a lo mismo. Hay situaciones en nuestra vida en las que Dios nos mete que son ingobernables para nosotros, en las cuales no tenemos una respuesta humana. Y Dios nos quiere mostrar a través de ello que el único que puede solucionar y el único que puede glorificarse en estas situaciones es Él mismo. Y yo sé que cada uno de nosotros, hermano, yo sé que cada uno de nosotros pasamos por circunstancias difíciles y a veces entramos en situaciones para las cuales no tenemos una respuesta, a las cuales no sabemos cómo contestar. Pero son esas situaciones en las que Dios nos mete porque quiere glorificarse por encima de nosotros. Y esa idea de Dios y ese principio de Dios, hermano, lo corroboro cada día. Cuando estoy delante de mis debilidades de carácter, cuando soy consciente de todos los errores que cometo, y yo mismo me pregunto: Señor, ¿por qué me tienes aquí? ¿Por qué, siendo yo tan imperfecto, tan falto? ¿Por qué es que tú me tienes aquí? ¿Cómo fue que me escogiste? ¿Cómo fue que me llamaste para estar aquí, haciendo lo que hago, siendo lo que soy? Y la respuesta siempre sigue siendo la misma: es mi gracia, es mi misericordia en tu vida. Nunca se experimenta esa gracia, hermano, hasta que la necesitamos verdaderamente. Si tú quieres experimentar verdaderamente la gracia de Dios en tu vida, tienes que estar preparado, porque esa gracia no se va a manifestar en ti sino hasta que estés listo, cuando realmente la necesites. Usted pudiera preguntarse: ¿qué va a hacer cuando enfrente alguna dificultad? Y ha habido personas, ¿verdad? Ahora el fin de semana, el viernes pasado, estuve en una reunión de ministros de la iglesia y algunos hermanos que no nos habían visto, que no me habían visto, y se acercaron allí a preguntarme cómo estábamos, a preguntar
cómo le estábamos haciendo. Y algunos de ellos me hacían esta expresión, ¿verdad? Decían: hermano, si a mí me hubiera pasado lo que a usted, yo no sé cómo hubiera reaccionado. Yo no sé si hubiera reaccionado igual que usted. Yo no sé si podría mostrarme tranquilo, si pudiera mostrarme sereno como lo miro. Si me hubiera pasado eso, si yo lo hubiera perdido todo en un momento, yo no sé cómo hubiera reaccionado. Y yo siempre les digo: yo tampoco. Yo tampoco sé cómo yo hubiera reaccionado ante una circunstancia como esta. Pero lo cierto es que la gracia de Dios en nosotros es la que se manifiesta cuando enfrentamos situaciones difíciles, complicadas para nosotros. Si usted es verdaderamente un hijo de Dios, yo sé cómo va a reaccionar ante esas circunstancias. Si usted es realmente un hijo de Dios, un discípulo de Jesucristo, yo sé cómo va a enfrentar esas situaciones, y es con la gracia de Dios en su vida. Porque cuando esas cosas vengan, cuando esas situaciones vengan a nuestra vida, cuando las circunstancias difíciles se aparezcan, o cuando somos conscientes de nuestras propias debilidades y de nuestra carnalidad, es ahí donde la gracia de Dios abunda, donde yo más me siento indigno, donde yo más me siento indefenso ante mi propia pecaminosidad, es donde la gracia de Dios aumenta. Por eso la palabra del Señor dice que donde abunda el pecado, la gracia sobreabundará. Le va a ir bien, vas a estar bien, porque la gracia estará presente en los momentos de tu mayor necesidad. Lo he visto muchas veces, cientos de veces. En el momento en que lo necesites, su gracia será suficiente para ti. Cuando estés pasando por la oscuridad, la palabra del Señor nos dice que Él estará con nosotros. El Señor también le dijo a Pablo: porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Confía en mi gracia, confía en la gracia y en la misericordia que yo te doy, porque mi poder solamente se perfecciona cuando nosotros somos débiles. Paz de Cristo, hermano. ¿Qué significa eso? Significa que cuando atraviesas esos tipos de pruebas en la vida que sencillamente no tienen una solución, por más que nos esforcemos, usted se hace más dependiente de la fortaleza de Dios y deja de depender de sus propias fuerzas. Paz de Cristo. Es allí donde Dios se perfecciona. Por eso Pablo dice: yo me jacto de mis debilidades, porque cada vez que me he sentido débil y cada vez que he reconocido que soy imperfecto, cada vez que he reconocido que soy débil y que no puedo ante las situaciones de la vida, es donde he experimentado la mayor presencia de Dios en mi vida. Paz de Cristo, hermano. ¿Quieres sentir una manifestación maravillosa de Dios en ti? ¿Alguien quiere sentirlo? Tienes que declarar que eres débil primeramente. Tienes que reconocer que lo necesitas, porque aunque Dios esté dispuesto a operar en cada circunstancia de nuestra vida, no es sino hasta que nosotros reconocemos nuestra propia debilidad que Dios se fortalece, porque nuestra debilidad es el mejor caldo de cultivo para su fortaleza. Usted se hace más dependiente de Dios, y entonces en esa dependencia es donde Dios comienza a actuar de manera sobrenatural. Me gusta mucho alentar a las personas a confiar en Dios por algo tan grande, que cuando eso suceda, ellos estén seguros de que solamente Dios podría haberlo hecho. Me gusta pensar en eso. Me gusta decirle al Señor: Padre, yo quiero ver cosas en las cuales al hombre no le quede la menor duda de que has sido tú, de que no sea manipulación humana, de que no sea lo que los hombres quieren tratar de hacer ver. No, que a nadie le quede duda que solamente tú pudiste haberlo hecho. Bueno, para que esas cosas suceden, para que esas cosas pasen, a veces Dios tiene que traer esos problemas grandes a nuestra vida. Dios trae problemas a nuestra existencia que solamente Él puede solucionar. Cosas en las cuales nuestro esfuerzo no sirve, cosas ante las cuales nuestra forma de hacer las cosas son inútiles, asuntos que solo Él puede transformar, de modo que
que nos vemos en situaciones de debilidad profunda y de desamparo. Si tú quieres experimentar la verdadera gracia de Dios, primero debes de experimentar la debilidad profunda, el desamparo completo. Y en esas ocasiones, la fuerza que encontramos es el poder de Dios y no el nuestro. Y yo creo que la respuesta a esta pregunta es no. Jamás desaparecerán de nuestra vida las debilidades. Mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este mundo, nunca desaparecerán por completo las cosas que nos hacen sufrir, las situaciones que nos hacen sentir débiles. La palabra del Señor dice que la vara de la impiedad nunca va a reposar sobre la heredad de los justos. Hablando en español castellano, quiere decir que cuando no nos llueva nos va a lloviznar. Paz de Cristo, hermano. Nunca va a reposar la vara de la impiedad. Y ese es un principio que Dios mismo estableció. Y aunque parezca extraño y aunque te parezca cruel de parte de Dios, dice la palabra que nunca va a reposar. Y el texto continúa diciendo: no sea que los hijos del Señor se olviden de Él y pequen contra Dios. Paz de Cristo, hermano. Las debilidades, las circunstancias difíciles son necesarias en nuestra vida según los principios del reino de Dios. Si tú has aceptado el gobierno de Dios en tu vida, tienes que estar dispuesto a sufrir penalidades. Tienes que estar dispuesto a vivir luchando con muchas circunstancias, interna o externamente a ti. Son necesarias porque Dios tiene un propósito para cada una de ellas. Son duras, son difíciles, pero Dios quiere perfeccionar su gracia en nosotros. ¿Y cómo es que las debilidades y cómo es que las situaciones difíciles actúan para perfeccionar la obra de la gracia en nuestras vidas? Déjame mencionarte solamente tres. De muchas maneras, de muchas cosas en las cuales opera la gracia de Dios a través de nuestra debilidad. Y la primera de ellas es que las debilidades nos mantienen humildes. Paz de Cristo, hermano. Segunda de Corintios, ahí el mismo capítulo 12, pero 2 versículos adelante, versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Paz de Cristo, hermano. Pablo era un hombre usado poderosamente por Dios en la palabra. Pablo era un hombre que había recibido su evangelio, según lo que él cuenta, lo recibió directamente de Dios a través de su espíritu. Nadie se lo contó. Dios mismo le reveló el mensaje de su palabra al apóstol y él traía una revelación fresca, nueva. Si nosotros somos observadores a la historia del mundo cristiano, Pablo fue el precursor de la iglesia en el mundo no judío. Dios le reveló una palabra extraordinaria que él tenía que llevar. Y Pablo lo sabía, que le había sido encomendado un ministerio que pocos compartían. Pero entonces él comprende. Ahí es donde él entiende por qué él estaba sufriendo de esa enfermedad que te mencionaba hace un momento. Para que la grandeza de la revelación que él había recibido no lo exaltara desmedidamente, porque sabía que era un hombre importante. Lo buscaban, tanto sus amigos como sus enemigos eran conscientes de él, estaban preocupados por él. Sus amigos se preocupaban por su bien, porque era un hombre que tenía un tesoro de palabra, tenía un tesoro de revelación en su corazón que valía la pena que todos escucharan. Sus enemigos lo tenían siempre presente, porque reconocían que era un hombre peligroso para sus intereses. Y Pablo lo sabía. Y si no hubiera sido por este aguijón en la carne que él menciona, tal vez él se hubiera exaltado sobremanera y hubiera tenido un concepto de sí mayor que el que debería de tener. Así como muchos de nosotros a veces nos pasa. Nos exaltamos desmedidamente. Dios nos usa, Dios hace algo a través de nosotros y ya nos creemos la mamá de los pollitos. Ya creemos que nadie puede decirnos nada. Nos exaltamos por nuestros propios logros, por las cosas que hacemos,
por las cosas que logramos, pero por eso el Señor permite que haya ese aguijón en tu carne. Por eso Dios permite que haya esa debilidad en tu vida, ese problema, esa circunstancia, esa persona, paz de Cristo, que te abofetea continuamente para que pongas los pies en la tierra, para que no te sientas superpoderoso, inalcanzable, intocable. Los seres humanos tendemos a llenarnos de orgullo cuando todo el mundo nos alaba, cuando nos aplauden, cuando nos llenan de felicitaciones. Nuestro ego comienza a crecer y sentimos que cada vez estamos más lejos del piso. Al parecer no caminamos, volamos, ¿verdad? Y luego las tecnologías modernas han ayudado mucho a eso. Y ahora vivimos en una generación que es adicta a la aceptación. Necesita sentirse aceptado, necesita sentirse alabado. Y publican continuamente, ¿verdad? Ahí en las redes sociales y están esperando a ver quién le pone like. Ponen una foto o ponen algo allí. Y estamos pendientes a ver quién nos da like, a ver quién dice, ¿verdad? A ver quién nos felicita por el comentario que hicimos o por la foto que subimos o por lo que hayamos puesto, porque estamos sedientos de afecto, sedientos de que la gente vea las cosas buenas que nosotros hacemos o lo que nosotros somos, porque eso alimenta nuestro ego. Nos comenzamos a sentir muy bien cuando la gente nos alaba, cuando nuestro corazón se llena de orgullo. Comenzamos a tratar diferente a las personas, nos alejamos de alguna gente y aún empezamos a sentir que no necesitamos a nada ni a nadie. Yo soy autosuficiente, yo nada más, yo solito, no necesito a nadie, no necesito nada, porque yo puedo hacer las cosas por mi propia fuerza. Pero la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo. Así que nuestras debilidades son útiles para mantenernos sencillos, para reconocer que somos polvo y que sin Dios no somos nadie, para mantenernos más humildes y más cerca de Dios. Hace poco platicaba con alguien, les soy sincero, ya no me acuerdo ni con quién, pero comentábamos precisamente que los momentos de mayor debilidad para los siervos de Dios es exactamente después de haber tenido algún logro importante. Los momentos de mayor debilidad en la vida de una persona que Dios usa o de una persona que hace algo importante es precisamente después de haberlo logrado. Porque nos sentimos satisfechos, porque nos sentimos fuertes, porque nos sentimos todopoderosos, porque logramos algo importante. Y si no, pregúntale al profeta Elías. Después de haber demostrado que Jehová era el único Dios sobre Israel allá en el Carmelo y que hizo descender fuego del cielo y que todo el mundo vitoreaba, Jehová es el Señor. Y unos pocos días después lo encontramos debajo de un encino pidiéndole a Dios que lo mate, que ya no quiere vivir. Porque tal vez su corazón se sintió emocionado, se sintió fuerte. Inclusive hizo cosas que Dios no le pidió que hiciera. Después de que descendió fuego del cielo, la palabra del Señor dice que Elías se sintió tan valiente y tan fuerte que dijo: agárrenme a todos los profetas de Baal. Y se los llevó por allá a un arroyo y les cortó la cabeza a todos. Pero Dios no le había pedido que hiciera eso. Se emocionó, se sintió fuerte, sintió que tenía el sartén por el mango y entonces comenzó a hacer cosas de más porque sintió que él tenía ahora la autoridad y el poder. Yo soy el único profeta. Elías tenía esa mentalidad. Él creía que era el único. Cuando está ahí debajo de la encina le dice: Señor, solamente yo he quedado. Solamente quedo yo de los que te sirven, de los que son obedientes a ti, solamente yo. Y el Señor le dice: espérate, Elías, no te equivoques. Yo tengo centenares de rodillas todavía en mi pueblo que no se han inclinado ante los Baales. No eres el único, tranquilo. No te sientas tan importante, porque esa soberbia es la que siempre precede a la caída. La palabra del Señor dice que la caída siempre va precedida de la soberbia, del orgullo. Por eso es que Dios continúa de repente dándonos nuestras cachetadas, hermano. Nos cachetea para que nos acordemos que no somos sino polvo, que lo necesitamos a Él.
que tenemos que ser humildes, que nada de que lo que hacemos es por nuestra propia fuerza, sino por su gracia en nosotros. La segunda cosa para la que sirven las debilidades y los momentos complicados en nuestra vida es que nos enseñan a que dependamos más de Dios. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículo 5, dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuántas veces, hermano, nos hemos visto en situaciones donde nos sentimos impotentes? Donde a pesar de nuestro dinero, de nuestro conocimiento, de nuestro amor, de nuestra fuerza, de nuestras capacidades, no podemos hacer nada para remediar las situaciones que estamos pasando. Todo se escapa de nuestro control y comenzamos a descubrir que necesitamos ayuda de alguien más poderoso que nosotros, más grande, más fuerte. Es allí donde reconocemos que solo Él nos puede ayudar y que dependemos completamente del Señor. Es ahí donde comenzamos a maravillarnos, pues aquello que parecía imposible, porque ya lo había intentado todo, porque ya hice esto y aquello, comienza a hacerse realidad delante de nuestros ojos, y no por nosotros, sino por el poder de Dios en nuestra vida. Es ahí donde entendemos que separados de Dios nada podemos hacer. Por eso Dios nos mete en esas situaciones. Por eso Dios nos pone en debilidad, para que reconozcamos que le necesitamos a Él, para que aprendamos a depender de Él, para que aprendamos a saber que las cosas suceden solamente por Él y para Él, y que yo necesito estar unido, que yo necesito estar junto a Él para poder sobrellevar las circunstancias de esta vida. Es ahí donde digo: no, yo no puedo. Esta circunstancia ya me rebasó. Esto es más fuerte de lo que yo puedo soportar. Y es donde voy de rodillas y le digo: Señor, ayúdame, sálvame, porque esto es más grande que yo. Mientras no aprendamos a depender del Señor, mientras no aprendamos a confiar en Él, las debilidades y los problemas que vengan a nuestra vida seguirán gritándonos fuerte y claro a nuestro oído: lo necesitas solamente a Él. Y en tercer lugar, nuestra debilidad ayuda a que el poder de Dios se perfeccione. Segunda de Corintios 2, en el versículo 9 que leíamos hace un momento, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En nuestra debilidad, te decía hace un momento, el poder de Dios se hace perfecto, porque Dios nos sigue sosteniendo. El poder de Dios está en nuestra vida. Si estamos vivos, si estás respirando, aunque hayas venido por primera vez y tal vez sea la primera vez que pisas un templo cristiano o una iglesia cristiana, el poder de Dios está presente en su vida. Si no, no estarías vivo, no estarías respirando. El poder de Dios está alrededor de ti, pero eso no es lo mismo que cuando el poder de Dios se perfecciona. Dios actúa hasta donde nosotros se lo pedimos. El poder de Dios se perfecciona solamente cuando nosotros somos débiles. Es ahí donde su poder se manifiesta. Es ahí donde creíamos que todo estaba perdido, que toda esperanza había muerto. Aparece Él con su poder y con su gloria, con su majestad, para darnos su amor, su salvación y su bienestar. En la debilidad podemos sentirnos más fuertes, porque dejamos de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas y comenzamos a hacerlo en las fuerzas de Él, con el poder de Dios, con la fe. El Señor utiliza nuestra debilidad para mostrarse al mundo, para mostrar que a través de personas imperfectas Él puede mostrar su perfección. Por eso Él escogió a gente débil, por eso Él llamó a gente imperfecta. Nadie de los que estamos aquí estamos porque lo hayamos merecido. No, estamos aquí porque Dios quiere perfeccionarse ante el mundo, porque Dios quiere mostrar su perfección ante el mundo. La palabra del Señor nos enseña que cuando los discípulos de Jesús comenzaron su ministerio después de que el Señor hubo ascendido, la gente se maravillaba. La gente se maravillaba de la doctrina que ellos manejaban, porque los reconocían a ellos, porque los veían a ellos y no miraban perfección. Porque la gente que los conocía decía: yo te conozco, yo sé de dónde vienes,
eres un pescador, eres un hombre del vulgo, o para que me entienda, ¿verdad? En español sonorense, eres de la perrada. No había estudio, no había cosa de la que ellos pudieran gloriarse. No había alguna capacidad especial en ellos. La gente los veía y decía: ustedes no tienen nada de especial. Pero eso era precisamente lo maravilloso de ellos, que no había nada humanamente que pudiera resaltar, sino la gloria de Dios que estaba sobre sus vidas. Reconocían que habían estado con Jesús, porque humanamente no había nada que resaltar. Dios ha escogido personas imperfectas para glorificarse, para mostrar su perfección, para mostrar que Él es perfecto, porque nosotros, siendo imperfectos, podemos realizar una obra extraordinaria si tan solo le permitimos a Dios que Él ponga su perfección sobre nuestras debilidades. Y el último versículo que menciona allí, el pasaje que leíamos al principio, dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando superamos una prueba, nos damos cuenta de cuánta fortaleza Dios nos ha entregado. Le decía a algunas personas con las que he platicado del acontecimiento que nos pasó, y siempre repito esta parte: yo pensé que me iba a poder más. Yo pensé que me iba a sentir más triste. Yo pensé que me iba a sentir más frustrado por lo que había sucedido. Pero para sorpresa mía, y te lo digo de corazón, para sorpresa mía, no ha sido tanto el dolor, no ha sido tanto el pesar. Y yo creo y estoy convencido que no es porque yo sea una super persona, sino que Dios estaba preparando ese momento para glorificarse en mi vida, para mostrar que a través de un hombre imperfecto, a través de un hombre falto como lo soy yo, Él puede glorificar su perfección. Y cuando cada uno de nosotros pasamos esas pruebas, nos damos cuenta de que la fortaleza de Dios es muy grande, que el Señor ha convertido personas comunes en personas extraordinarias. El Señor ha hecho tartamudos grandes oradores, de personas temerosas, hombres y mujeres valientes que predican con denuedo su palabra, de personas enfermas, personas que hoy testifican de su sanidad y que oran por otros enfermos, de personas solitarias Él ha hecho grandes familias, de tímidos Él ha hecho grandes líderes, de asesinos, borrachos, adúlteros, drogadictos, personas rendidas a sus pies, arrepentidas y que han comenzado una nueva vida de bendición para muchos otros. Y hoy Dios te pregunta a ti: ¿cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Qué es eso que tú tratas de ocultar? ¿Qué es ese algo que tú quisieras cambiar de tu vida? Esa parte de tu apariencia que a lo mejor no te gusta y que te hace sentir incómodo, que no te permite ser completamente libre delante de los demás. O ese hábito, esa circunstancia en tu vida que te produce mucha culpabilidad. O esa circunstancia alrededor de ti, esa persona incómoda a tu alrededor, que no te permite ser completamente libre. ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Cuál es tu debilidad? Dios te dice hoy: entrégamela. Entrégame tu debilidad. Reconoce que necesitas de mi ayuda. Reconoce que no has podido vencer esta circunstancia por tus propias fuerzas y que necesitas una intervención divina. Y yo te mostraré mi poder a través de ella. Tu debilidad es mi oportunidad para mostrar mi poder en tu vida y en los tuyos, porque no hay nada imposible para Dios.